Durante años, muchas personas buscaron el secreto de Abdullah en libros, conferencias y relatos de quienes conocieron a Neville Goddard. Algunos creían que existía una técnica extraordinaria, un ritual oculto o una fórmula reservada para unos pocos. Sin embargo, quienes estudian profundamente las enseñanzas de Neville descubren que Abdullah nunca quiso llenar la mente de sus alumnos con métodos complicados. Todo lo contrario, él buscaba provocar un cambio tan profundo en la conciencia que el mundo exterior no tuviera otra opción que reorganizarse. Y hoy conocerás una forma de comprender ese principio que muchos llaman simbólicamente la técnica del pasillo de Abdullah. No porque exista un registro donde Abdullah la nombrara así, sino porque representa perfectamente el viaje interior que él enseñaba. Dejar atrás una identidad para entrar definitivamente en otra. Si permaneces hasta el final, comprenderás por qué miles de personas practican visualizaciones durante años sin experimentar cambios reales, mientras otras parecen transformar su vida en cuestión de semanas. También descubrirás el error invisible que mantiene a la mayoría caminando en círculos, creyendo que está manifestando cuando, en realidad, sigue alimentando exactamente la misma realidad que desea abandonar. Antes de continuar, quiero invitarte a participar en este encuentro. Escribe en los comentarios una frase sincera sobre aquello que estás decidido a transformar en tu vida. No tiene que ser perfecta, basta con que nazca desde tu corazón. Cuando miles de personas enfocan su atención en una intención elevada, se crea un ambiente de inspiración que fortalece a toda la comunidad y además, ayuda a que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. Si este tipo de contenido aporta valor a tu camino, deja tu me gusta. Suscríbete al canal si aún no formas parte de esta comunidad y comparte este video con alguien que esté buscando comprender las enseñanzas de Neville Goddard desde una perspectiva más profunda. Si deseas apoyar directamente este proyecto para que podamos seguir creando contenidos de alta calidad, también puedes hacerlo mediante el Super Chat o haciéndote miembro del canal. Tu apoyo hace posible que estas enseñanzas continúen llegando cada día a más personas. Ahora imagina la siguiente escena. Es una tarde silenciosa. Caminas por un largo pasillo iluminado por una luz suave que no proviene de ninguna lámpara. No hay ventanas, no hay ruido, solo un profundo sentimiento de calma. Cada paso resuena con claridad. A tu espalda queda una puerta abierta. Sabes perfectamente qué representa. Detrás de ella permanece la versión de ti que vivió con miedo, que dudó de sí misma, que pidió señales constantemente, que observó el mundo para decidir en qué creer. Esa persona conocía la frustración de esperar resultados antes de permitirse sentir confianza. Con cada paso que das por ese pasillo, esa antigua identidad pierde fuerza. Ya no corres, no luchas, no intentas convencer a nadie, simplemente avanzas. Al fondo aparece una segunda puerta. No necesitas abrirla para saber lo que existe al otro lado. Allí vive la versión de ti que ya obtuvo aquello que tanto deseaba. Esa persona no está esperando prosperidad, vive desde la prosperidad. No espera ser amada, ya experimenta el amor como parte de su identidad. No espera salud, paz o abundancia. Todo eso forma parte de su estado natural. Entonces ocurre algo extraordinario. Comprendes que el verdadero viaje nunca consistió en recorrer un mundo físico. El recorrido siempre fue interno. Ese pasillo representa la distancia entre dos estados de conciencia. Abdullah dedicó buena parte de sus enseñanzas a mostrar precisamente eso. Él nunca intentó cambiar las circunstancias externas de Neville. Nunca discutía con la evidencia del mundo visible. Cuando Neville llegaba preocupado por lo que veía, Abdullah respondía desde una certeza absoluta. No aceptaba conversaciones sobre limitaciones, porque sabía que toda atención sostenida fortalece el estado desde el cual nace esa conversación. Cuando Neville deseaba viajar a Barbados y repetía una y otra vez que no tenía dinero para hacerlo, Abdullah no comenzó a elaborar estrategias financieras ni a calcular posibilidades. Tampoco analizó estadísticas o probabilidades.
Cerró cualquier conversación relacionada con la carencia y respondió como si el viaje ya hubiera ocurrido. Para muchos, aquella actitud parecía irracional, pero para Abdullah era la única postura coherente con la naturaleza de la conciencia. Mientras Neville siguiera caminando por el pasillo mirando hacia la puerta del pasado, jamás podría entrar verdaderamente en la habitación donde el deseo ya estaba realizado. Ese es el significado profundo de esta técnica simbólica. No consiste en repetir afirmaciones durante horas ni en visualizar escenas sin emoción. Consiste en aceptar que existe un instante exacto en el que decides dejar de alimentar una identidad y comienzas a vivir desde otra completamente diferente. La mayoría intenta llevar consigo el miedo, la ansiedad, las dudas y las viejas creencias, mientras pretende habitar una nueva realidad. Pero dos estados opuestos no pueden gobernar la conciencia al mismo tiempo. O caminas hacia la puerta del pasado, o atraviesas definitivamente la puerta del estado cumplido. Abdullah comprendía que la imaginación no era una simple herramienta para escapar de la realidad, era la realidad creadora misma. Por eso insistía tanto en que el discípulo debía permanecer fiel al estado asumido, incluso cuando los sentidos mostraban exactamente lo contrario. Porque el pasillo nunca termina en el mundo exterior. Termina en una decisión silenciosa que nadie puede tomar por ti. Abandonar para siempre la versión de ti que seguía esperando y comenzar a vivir como quien ya llegó a su destino. Imagina ahora que permaneces unos instantes frente a esa segunda puerta. Todavía no la has cruzado, pero ya puedes percibir una diferencia enorme entre quien eras hace unos minutos y quien estás a punto de convertirte. Lo curioso es que nada ha cambiado fuera de ti. Tu cuenta bancaria sigue mostrando la misma cantidad. Tu teléfono no ha sonado. No ha llegado ningún mensaje inesperado. Tus circunstancias parecen idénticas. Sin embargo, algo profundamente importante ya comenzó a transformarse. Abdullah diría que, precisamente en ese momento, empieza el verdadero proceso de manifestación. No cuando el mundo cambia, sino cuando tú dejas de depender del mundo para sentirte diferente. Aquí es donde la mayoría abandona. Caminan unos pasos por ese pasillo imaginario, y antes de llegar a la puerta del estado cumplido, giran la cabeza para comprobar si la realidad ya empezó a modificarse. Si no encuentran una señal inmediata, regresan corriendo a la antigua puerta. Vuelven a decir, todavía no sucede, quizá no funciona. Tal vez esto no es para mí. Sin darse cuenta, acaban de regresar al mismo estado de conciencia que intentaban abandonar. Esa es la razón por la que muchas personas pasan años practicando técnicas sin experimentar resultados consistentes. No porque la imaginación carezca de poder, sino porque nunca permanecen el tiempo suficiente en el nuevo estado. Abdullah enseñaba que la fidelidad al estado asumido es mucho más poderosa que cualquier esfuerzo desesperado. La conciencia responde a la estabilidad, no a la ansiedad. Observa cómo actúa una persona completamente segura de algo. No necesita repetirlo cada 5 minutos. No busca convencer a los demás. No entra en discusiones para demostrar que tiene razón. Simplemente vive desde esa certeza. Esa serenidad era una de las características más llamativas de Abdullah. Los relatos de Neville muestran a un hombre que hablaba con una seguridad tan absoluta que resultaba imposible no cuestionar las propias dudas. Cuando Neville insistía en explicar los obstáculos, Abdullah prácticamente ignoraba la conversación. No porque despreciara los problemas, sino porque sabía que dedicar energía mental a ellos solo fortalecía su permanencia. En cambio, dirigía toda la atención hacia el resultado ya consumado. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la dirección de la mente. La mayoría piensa desde el problema intentando alcanzar la solución. Abdullah enseñaba exactamente lo contrario. Pensar desde la solución hasta que el problema pierda toda autoridad sobre la conciencia. Ahora imagina que finalmente atraviesas esa puerta del final del pasillo. Lo primero que descubres es que no hay fuegos artificiales. No aparece una voz anunciando que has llegado. No ocurre ningún fenómeno sobrenatural.
todo parece sorprendentemente normal. Sin embargo, la persona que entra en esa habitación ya no formula las mismas preguntas. Deja de decir, ¿y si no ocurre? Para comenzar a preguntarse, ¿cómo puedo expresar con mayor naturalidad esta nueva versión de mí? Ese cambio interior modifica absolutamente todo, porque ya no estás utilizando la imaginación para escapar del presente, sino para definir quién eres ahora. Neville repetía una idea fundamental. El mundo es un espejo. Pero pocas personas reflexionan sobre el verdadero significado de esa afirmación. Un espejo nunca inicia el cambio. El espejo simplemente refleja aquello que tiene delante. Intentar cambiar el reflejo sin cambiar primero la imagen original es una tarea imposible. Eso explica por qué tantas personas luchan contra las circunstancias externas. Intentan modificar el espejo mientras continúan siendo exactamente la misma identidad por dentro. La técnica del pasillo simboliza precisamente el abandono consciente de esa vieja imagen. Cada pensamiento de escasez pertenece a la puerta antigua. Cada emoción de incapacidad pertenece al corredor que ya decidiste dejar atrás. Cada vez que eliges responder desde la confianza, aunque todavía no existan pruebas visibles, estás dando otro paso firme hacia la habitación donde tu deseo ya forma parte de tu identidad. Y aquí aparece uno de los aspectos más profundos de las enseñanzas de Abdullah. Él nunca hablaba de fingir emociones. No proponía actuar delante de los demás como si todo estuviera resuelto. Lo que enseñaba era mucho más sutil. Invitaba al estudiante a experimentar internamente una convicción tan estable que el comportamiento exterior cambiara de forma natural. Cuando una persona realmente acepta una nueva identidad, deja de esforzarse por parecer diferente. Simplemente es diferente. Observa a alguien que aprendió un nuevo idioma. Al principio necesita traducir cada palabra mentalmente. Después de suficiente práctica, deja de traducir. Piensa directamente en ese idioma. Con la conciencia sucede exactamente igual. Al principio debes recordar deliberadamente el estado elegido. Más adelante, ese estado comienza a sentirse tan familiar que ya no requiere esfuerzo. En ese momento el antiguo pasillo prácticamente desaparece. La vieja puerta permanece cerrada y la nueva habitación se convierte en tu hogar psicológico. Entonces empiezas a comprender por qué Abdullah insistía tanto en no volver atrás. No porque existiera un castigo por dudar, sino porque cada regreso fortalece nuevamente la identidad que deseas abandonar. La manifestación deja de ser un acto extraordinario para convertirse en la consecuencia inevitable de una conciencia que ya no negocia consigo misma. Ese es el punto donde la imaginación deja de ser un ejercicio ocasional y pasa a convertirse en la forma natural desde la que interpretas toda la vida. Existe una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse. ¿Qué ocurriría si durante un solo día completo dejaras de alimentar la historia de tu antigua identidad? No estamos hablando de negar los hechos ni de ignorar tus responsabilidades. Se trata de algo mucho más profundo. ¿Qué pasaría si, desde que despertaras hasta el momento de dormir, cada decisión, cada conversación y cada interpretación nacieran únicamente desde la persona que ya consiguió aquello que antes llamabas un deseo? Esa era la verdadera revolución que Abdullah intentaba provocar. Él no quería que Neville aprendiera una técnica para utilizar algunos minutos al día. Quería que aprendiera a habitar permanentemente un nuevo estado mental. Hay una enorme diferencia entre visitar una casa y vivir en ella. Muchas personas visitan durante unos minutos el estado del deseo cumplido mediante una visualización nocturna, pero apenas termina el ejercicio, regresan a la antigua vivienda psicológica donde siguen habitando la preocupación, la escasez, la impaciencia y el miedo. Después se preguntan por qué nada cambia. La respuesta es sencilla. La conciencia siempre termina fortaleciendo el lugar donde realmente vive, no el que visita ocasionalmente. Por eso la imagen del pasillo resulta tan poderosa. El pasillo no es el destino. Tampoco representa el esfuerzo.
Es simplemente la transición consciente entre una identidad y otra, y llega un momento en el que seguir caminando deja de tener sentido. Hay que abrir la puerta y quedarse dentro. Imagina que alguien compra una nueva casa llena de luz, amplitud y tranquilidad, pero continúa durmiendo todas las noches en la antigua vivienda porque todavía siente apego a ella. Podrá decir que posee una casa nueva, pero su experiencia diaria seguirá perteneciendo al viejo hogar. Exactamente eso ocurre con la conciencia. Puedes conocer todos los libros de Neville Goddard, memorizar las conferencias de Abdullah y repetir cientos de afirmaciones, pero mientras continúes descansando emocionalmente en la antigua identidad, esa seguirá siendo la realidad que proyectes hacia el mundo. Abdullah comprendía algo que resulta incómodo para el ego. Las circunstancias no poseen autoridad propia. Son únicamente el eco de estados internos sostenidos durante suficiente tiempo. Cuando alguien entiende esto de verdad, deja de perseguir señales constantemente. Ya no interpreta cada pequeño acontecimiento como una prueba de éxito o fracaso. Comienza a vivir con una serenidad distinta. Esa serenidad no nace porque todo sea perfecto, sino porque la fuente de seguridad dejó de depender de los acontecimientos externos. Observa cómo cambia la conversación interior cuando una persona cruza definitivamente esa puerta simbólica. Antes decía, espero que funcione. Ahora piensa, es natural que ocurra. Antes repetía, ¿y si pierdo esta oportunidad? Ahora siente, las oportunidades aparecen continuamente porque corresponden a quien soy. Antes preguntaba, ¿cómo llegará? Ahora responde con tranquilidad. No necesito controlar el camino. Mi responsabilidad es permanecer fiel al estado elegido. Este cambio parece formado únicamente por palabras, pero en realidad modifica la vibración emocional desde la cual se toman todas las decisiones diarias, y son precisamente esas decisiones aparentemente pequeñas las que terminan construyendo una realidad completamente diferente. Abdullah jamás animó a Neville a vivir obsesionado con el deseo. Al contrario, quería que el deseo dejara de sentirse lejano, porque aquello que verdaderamente posees deja de ocupar tu mente todo el tiempo. Piensa en el aire que respiras. No pasas el día preocupándote por conseguir la siguiente respiración. La das por hecha. Del mismo modo, cuando la conciencia acepta plenamente una nueva identidad, desaparece gran parte de la ansiedad. Ya no necesitas recordarte cada pocos minutos que eres abundante, amado o exitoso. Empiezas a reaccionar espontáneamente como alguien que ya lo es. Ese es el verdadero indicador de transformación. No una manifestación espectacular, sino la desaparición gradual de la resistencia interna. Muchas personas creen que manifestar consiste en atraer algo nuevo hacia su vida. Abdullah lo veía desde otra perspectiva. Para él, manifestar significaba revelar externamente algo que la conciencia ya había aceptado como verdadero. Es una diferencia enorme, porque cuando intentas atraer, actúas desde la sensación de separación. Cuando revelas, actúas desde la certeza de posesión, y toda la experiencia emocional cambia. El pasillo empieza entonces a desaparecer poco a poco. Ya no necesitas imaginarlo porque comprendes que nunca existió físicamente. Era solo una representación del instante más importante de todos. El momento en que decides dejar de identificarte con la versión limitada de ti mismo. Desde ese instante, incluso los desafíos cotidianos adquieren un significado distinto. Ya no los interpretas como pruebas de que todo salió mal. Los observas como movimientos naturales dentro de una realidad que todavía se está reorganizando para reflejar el nuevo estado que has elegido habitar. Esa paciencia no nace del esfuerzo, nace de la comprensión. Porque quien realmente ha cruzado la puerta, ya no siente la necesidad constante de volver atrás para comprobar si la antigua habitación sigue allí. Simplemente, continúa viviendo desde la nueva realidad interior, sabiendo que, tarde o temprano, el espejo del mundo terminará reflejando aquello que hace tiempo ya se convirtió en su identidad. Con el tiempo, comienzas a descubrir algo que al principio parecía imposible de comprender. El cambio de identidad no ocurre de una sola vez.
No es un instante mágico en el que despiertas convertido en otra persona. Es una sucesión de decisiones silenciosas que, repetidas día tras día, terminan siendo más fuertes que cualquier hábito antiguo. Abdullah conocía perfectamente ese proceso. Sabía que el mayor desafío no era enseñar una nueva idea, sino lograr que el estudiante permaneciera lo suficiente en ella como para que dejara de parecer una idea y se transformara en una experiencia. Por eso nunca intentaba convencer a Neville mediante largas explicaciones filosóficas. Prefería una frase breve, contundente y definitiva. Una frase capaz de cortar inmediatamente el diálogo interno que alimentaba la duda. Él comprendía que la mente humana posee una extraña tendencia a negociar con la realidad. Cuando desea algo, inmediatamente comienza a buscar razones por las cuales quizá no sea posible. Construye escenarios, calcula probabilidades, recuerda fracasos pasados y consulta constantemente el mundo exterior para decidir qué debe sentir. Pero esa costumbre mantiene a la conciencia atrapada dentro del mismo corredor del que intenta salir. Imagina que cada pensamiento es un paso. Si das 10 pasos hacia la puerta del estado cumplido, pero después das otros 10 hacia atrás alimentando nuevamente el miedo, al final del día continúas exactamente en el mismo lugar. Desde fuera parece que avanzaste mucho. Desde dentro no te has movido ni un centímetro. Esto explica por qué algunas personas sienten que llevan años practicando la ley de la asunción, sin obtener cambios profundos. Han recorrido miles de veces el mismo pasillo, pero nunca decidieron cerrar definitivamente la puerta del pasado. Siempre dejan una pequeña rendija abierta por si necesitan regresar a sus antiguas creencias, y esa pequeña rendija termina siendo suficiente para que el viejo estado continúe respirando. Abdullah habría dicho que la conciencia no puede servir a dos estados al mismo tiempo. No puedes declarar internamente que tu deseo ya está realizado y, unas horas más tarde, actuar como si todo dependiera todavía de las circunstancias. Cada vez que eliges cuál historia creer, fortaleces uno de esos dos mundos. Lo extraordinario es que este principio también funciona en sentido positivo. Del mismo modo que una duda repetida fortalece la antigua identidad, una convicción sostenida fortalece la nueva. Incluso cuando todavía parece pequeña, incluso cuando todavía no produce resultados visibles. Piensa en una semilla plantada bajo la tierra. Durante un tiempo no existe ninguna evidencia de crecimiento. Si alguien cavara todos los días para comprobar si la raíz apareció, terminaría destruyendo precisamente aquello que esperaba ver crecer. La conciencia funciona de manera muy parecida. Hay un periodo silencioso donde la transformación ocurre fuera del alcance de los sentidos. Ese silencio suele desesperar a quienes dependen exclusivamente de la evidencia externa. Pero para quien comprende las enseñanzas de Abdullah, ese silencio deja de ser una amenaza. Se convierte en una señal de que el proceso continúa desarrollándose donde realmente importa. Neville aprendió poco a poco a confiar en ese espacio invisible. Al principio, como cualquier ser humano, también quería respuestas inmediatas. Quería comprender cómo sucederían las cosas, cuándo aparecerían las oportunidades y de qué manera se reorganizarían las circunstancias. Sin embargo, Abdullah desviaba continuamente su atención del cómo hacia el quién, porque la verdadera pregunta nunca fue cómo llegará a aquello que deseas. La verdadera pregunta siempre ha sido, ¿quién eres mientras esperas? Si durante la espera continúas siendo la persona que duda, teme y se siente incompleta, seguirás proyectando exactamente esa identidad. Pero si durante la espera aprendes a pensar, sentir y reaccionar como quien ya vive el resultado, la espera deja de tener sentido. En realidad, ya no estás esperando nada. Solo estás permitiendo que el tiempo alcance una realidad que, para tu conciencia, hace mucho dejó de ser futura. Este cambio produce una paz difícil de describir. Es una tranquilidad que no depende de noticias favorables, no depende de la aprobación de otras personas, tampoco necesita señales constantes para mantenerse viva.
Es una paz que nace porque la identidad dejó de oscilar entre dos versiones de sí misma. Has elegido una, y permaneces allí. Poco a poco empiezas a notar cambios muy curiosos. Conversaciones que antes despertaban ansiedad ahora apenas alteran tu estado emocional. Situaciones que antes parecían enormes comienzan a perder importancia. Incluso las personas reaccionan de manera distinta frente a ti, aunque muchas veces no sepan explicar por qué. No se trata de magia. Cuando cambia la identidad desde la que interpretas el mundo, también cambia la forma en que te expresas, la seguridad con la que hablas, las decisiones que tomas y la energía con la que ocupas cada espacio. El mundo responde constantemente a esa nueva organización interior. Tal vez no de forma instantánea, pero sí de manera consistente. Y cuanto más natural se vuelve ese nuevo estado, menos necesidad sientes de demostrarlo. Esa es otra diferencia importante entre el ego y la conciencia transformada. El ego necesita confirmar continuamente que ha cambiado. Busca reconocimiento, señales y validación. La conciencia que realmente ha cruzado el pasillo ya no siente esa urgencia. Vive con una certeza tranquila, casi silenciosa, como un árbol que no necesita convencer a nadie de que está creciendo. Simplemente continúa desarrollándose, porque esa es su naturaleza. Quizá esa sea una de las lecciones más profundas que podemos extraer de las enseñanzas de Abdullah. El verdadero poder nunca consistió en controlar el mundo. Consistió en dejar de permitir que el mundo controlara el estado desde el cual eliges vivir. Porque el instante en que recuperas esa autoridad interior es el mismo instante en que comienzas, sin darte cuenta, a convertirte en la causa y no simplemente en el efecto de las circunstancias. Hay un detalle que suele pasar completamente desapercibido cuando se estudian las enseñanzas de Neville Goddard. La mayoría presta atención a las historias extraordinarias, a las manifestaciones sorprendentes y a los resultados aparentemente imposibles. Sin embargo, si observas con calma cada uno de esos relatos, descubrirás un patrón que se repite una y otra vez. Antes de que cambiara cualquier circunstancia visible, siempre había cambiado algo mucho más importante: la relación que la persona tenía consigo misma. Ese era el verdadero punto de partida. Abdullah entendía que el ser humano no vive únicamente dentro de una realidad física, vive sobre todo dentro de una interpretación constante de esa realidad. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y reaccionar de formas completamente distintas, porque no responden a los hechos, sino al estado de conciencia desde el cual los observan. Por eso insistía tanto en la identidad. Cambiar la identidad significa cambiar el filtro con el que percibes absolutamente todo. Imagina que durante años llevaste unas gafas con un cristal ligeramente oscuro. Con el paso del tiempo te acostumbraste tanto a ellas que olvidaste que las llevabas puestas. Creías que el mundo realmente tenía ese color apagado. Un día alguien te pide que te las quites. Al hacerlo, no ha cambiado el paisaje. No aparecieron montañas nuevas ni desaparecieron los edificios. Lo único que cambió fue la forma en que tus ojos comenzaron a percibir aquello que siempre estuvo allí. Algo muy parecido ocurre cuando abandonas una identidad limitada. No es que el universo empiece de repente a fabricar oportunidades que antes no existían. Muchas de ellas probablemente ya estaban frente a ti, pero eras incapaz de reconocerlas porque tu estado mental solo buscaba confirmar aquello que ya creía. La conciencia selecciona constantemente aquello que considera coherente con su propia identidad. Si alguien se define interiormente como una persona desafortunada, terminará prestando más atención a cada pequeña decepción que confirme esa historia. Si, por el contrario, comienza a verse como alguien favorecido por la vida, empezará a notar posibilidades que antes simplemente ignoraba. No porque el mundo haya cambiado de inmediato, sino porque ha cambiado el observador. Abdullah comprendía esta ley psicológica mucho antes de que muchas investigaciones modernas hablaran del poder de la atención selectiva. Él sabía que la imaginación dirige el enfoque, y el enfoque termina moldeando la experiencia.
Por eso nunca permitía que Neville dedicara largos periodos a contemplar la carencia. Sabía que aquello sobre lo que la mente descansa repetidamente acaba convirtiéndose en la base de la identidad. Aquí aparece otro aspecto fascinante de la técnica del pasillo. Mientras avanzas por ese corredor simbólico, no solo dejas atrás pensamientos antiguos, también abandonas determinadas emociones que durante años parecían formar parte de tu personalidad. Hay personas que llegan a identificarse tanto con la preocupación que sienten un extraño vacío cuando dejan de preocuparse. Otras se acostumbran tanto a la lucha que, cuando la vida comienza a fluir con mayor facilidad, sospechan que algo malo está por suceder. Es como si la antigua identidad reclamara constantemente su lugar. Abdullah habría dicho que ese es uno de los últimos intentos del viejo estado por recuperar el control. No luches contra él. Obsérvalo. Reconócelo. Pero no regreses. Cada vez que eliges permanecer en la nueva habitación, aunque aparezcan pensamientos antiguos llamando a la puerta, fortaleces la nueva estructura de tu conciencia. Con el tiempo, esos viejos hábitos pierden intensidad, no porque los hayas combatido, sino porque dejaste de alimentarlos. Piensa en una fogata. Mientras añadas madera, continuará ardiendo. Si dejas de hacerlo, poco a poco las llamas comienzan a apagarse por sí solas. Exactamente igual sucede con los estados mentales. La atención sostenida es el combustible de cualquier identidad. Allí donde diriges continuamente tu conciencia, allí termina estableciéndose tu experiencia. Quizá por eso Neville hablaba con tanta frecuencia de disciplinar la imaginación, no como un ejercicio rígido o agotador, sino como una forma de elegir deliberadamente cuál será el hogar permanente de tu mente. Porque al final del día, todos habitamos una casa invisible. Algunos viven en la habitación del miedo, otros permanecen encerrados en la culpa. Hay quienes llevan décadas instalados en la frustración sin darse cuenta, y también existen quienes, silenciosamente, han decidido vivir en la confianza, en la abundancia, en la paz o en el amor. Desde fuera todos parecen caminar por las mismas calles, trabajar en lugares similares y enfrentarse a desafíos parecidos. Pero interiormente habitan mundos completamente distintos. Abdullah dedicó su vida a enseñar precisamente ese cambio de domicilio interior. No buscaba alumnos que acumularan conocimientos. Buscaba personas capaces de mudarse definitivamente hacia una nueva forma de ser, porque comprendía que, una vez realizada esa mudanza, el resto del proceso comienza a desarrollarse casi como una consecuencia natural. No porque la vida deje de presentar desafíos, sino porque quien los enfrenta ya no es la misma persona que existía al comienzo del pasillo, y cuando cambia el ser que observa, inevitablemente comienza a cambiar también la realidad que ese ser experimenta. A medida que profundizas en esta comprensión, empiezas a notar algo que antes parecía un simple detalle, pero que termina transformándose en una de las claves más importantes de todo el proceso. La identidad no cambia únicamente cuando estás meditando, visualizando o realizando un ejercicio de imaginación. Cambia, sobre todo, en los momentos más comunes del día, en la forma en que respondes a una conversación difícil, en la actitud con la que enfrentas un retraso inesperado, en la serenidad con la que atraviesas un día en el que aparentemente nada sucede. Son precisamente esos instantes cotidianos los que revelan en qué habitación de la conciencia estás viviendo realmente. Cualquiera puede sentirse confiado durante 5 minutos mientras escucha un mensaje inspirador. Lo verdaderamente transformador es conservar esa estabilidad cuando el mundo parece invitarte constantemente a regresar a tus antiguas reacciones. Abdullah sabía que la conciencia siempre busca aquello que le resulta familiar, incluso cuando ese estado produce sufrimiento. Esto explica por qué muchas personas, después de experimentar algunos avances, terminan recreando los mismos conflictos una y otra vez. No porque el universo quiera ponerlas a prueba, sino porque, inconscientemente, regresan al lugar donde su identidad todavía se siente cómoda.
El ser humano posee una tendencia natural a volver a aquello que conoce. Por eso abandonar un estado mental requiere algo más que entusiasmo inicial. Requiere una decisión sostenida. Requiere recordar una y otra vez quién has decidido ser, hasta que esa nueva identidad deje de sentirse nueva y empiece a parecer completamente normal. Imagina que durante años recorriste el mismo camino para llegar a casa. Conoces cada esquina, cada árbol y cada edificio. Un día decides mudarte. La nueva casa está en otro barrio. Durante las primeras semanas es probable que, por costumbre, en algún momento gires automáticamente hacia la antigua dirección. No porque quieras volver, sino porque tu mente todavía responde al hábito. Entonces te das cuenta, sonríes y corriges el rumbo. Nadie interpretaría ese pequeño error como un fracaso. Simplemente forma parte del proceso de adaptación. Con la conciencia ocurre exactamente igual. Habrá momentos en los que aparezcan pensamientos antiguos. Viejas emociones intentarán recuperar protagonismo. Quizá durante unos minutos vuelvas a sentir la misma incertidumbre de antes, pero eso no significa que hayas perdido el progreso. Solo significa que aún estás fortaleciendo el nuevo camino interior. La diferencia entre quien finalmente transforma su vida y quien permanece atrapado en el mismo ciclo no está en la ausencia de dudas. Está en la rapidez con la que deja de alimentarlas. Antes, un pensamiento negativo podía ocupar toda una semana. Ahora apenas permanece unos minutos. Antes, una circunstancia inesperada era suficiente para destruir completamente la confianza. Ahora simplemente se observa, se acepta y se continúa avanzando. Esa es una señal silenciosa de que la identidad realmente está cambiando. Neville comprendió poco a poco esta lección. Al principio buscaba resultados visibles para confirmar que iba por el camino correcto. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a notar que la verdadera confirmación no provenía de las circunstancias, sino de la paz que comenzaba a experimentar incluso antes de que las circunstancias cambiaran. Esa paz era la evidencia de que ya no vivía en el mismo estado de conciencia. Había cruzado el pasillo mucho antes de que el mundo pudiera reflejarlo. Existe otra enseñanza implícita en esta metáfora que merece toda nuestra atención. Observa que un pasillo une dos espacios, pero no pertenece completamente a ninguno de ellos. Mientras permaneces allí, todavía puedes mirar hacia atrás o avanzar hacia adelante. Ese lugar representa el periodo en el que muchas personas sienten que nada ocurre. Ya no disfrutan plenamente de la antigua forma de vivir porque comenzaron a cuestionarla, pero todavía no sienten completamente natural la nueva identidad. Es una etapa de transición. Y precisamente ahí es donde muchos abandonan. Piensan que, como todavía no ven grandes cambios externos, quizá todo el esfuerzo ha sido inútil. Sin embargo, Abdullah probablemente sonreiría al escuchar esa conclusión, porque sabía que el momento de mayor transformación suele ser también el más silencioso. Las raíces de un árbol crecen durante mucho tiempo antes de que aparezcan las primeras ramas visibles. Nadie considera que la semilla haya fracasado porque durante algunos días permanezca oculta bajo la tierra. Comprendemos que está desarrollándose donde nuestros ojos no pueden verla. Entonces, ¿por qué exigimos que la conciencia funcione de manera diferente? Cada estado interior necesita tiempo para convertirse en una experiencia completamente natural. No porque exista una demora impuesta por alguna fuerza externa, sino porque la mente humana reorganiza lentamente sus creencias, sus expectativas y su manera de interpretar el mundo. Lo importante es que, durante ese proceso, no regreses voluntariamente a la antigua habitación solo porque aún no ves el reflejo completo en el espejo de la realidad. Quizá el aspecto más admirable de Abdullah era precisamente esa absoluta tranquilidad. Él no transmitía urgencia. No hablaba desde la ansiedad de quien espera convencer a alguien. Hablaba como quien contempla un hecho consumado. Esa serenidad impresionó profundamente a Neville porque contrastaba con la forma habitual en que la mayoría de las personas enfrenta sus deseos. Normalmente queremos acelerar los acontecimientos.
Queremos saber fechas, caminos, personas y mecanismos. Abdullah eliminaba todas esas preguntas de una sola vez. Para él, únicamente existía una cuestión verdaderamente importante. ¿Desde qué versión de ti mismo estás viviendo en este preciso instante? Si la respuesta era la antigua identidad, el trabajo debía continuar. Si la respuesta era la nueva, entonces ya no había nada que perseguir. Solo quedaba permanecer fiel a ese estado, con una confianza tan tranquila, que tarde o temprano, la realidad visible terminaría alineándose con aquello que la conciencia había aceptado mucho tiempo antes. Porque, al final, el verdadero recorrido nunca fue atravesar un pasillo imaginario. El verdadero recorrido siempre consistió en convertirte, de manera tan natural y tan profunda, en la persona que ya no necesita buscar afuera aquello que primero aprendió a vivir dentro de sí. Cuando Neville Goddard compartía las enseñanzas que había recibido de Abdullah, nunca lo hacía para que las personas admiraran a su maestro o repitieran sus palabras como una filosofía interesante. Lo hacía porque comprendía que cualquier ser humano puede experimentar ese mismo cambio interior. La verdadera herencia de Abdullah no fue una colección de técnicas, fue una manera completamente distinta de comprender la conciencia, una forma de vivir en la que la imaginación deja de ser un refugio temporal para convertirse en el punto de partida de toda transformación. La técnica del pasillo de Abdullah es en realidad una invitación permanente. Cada mañana, cada decisión y cada pensamiento representan una nueva oportunidad para elegir qué puerta deseas atravesar. La del pasado, donde continúan viviendo las antiguas limitaciones, los viejos miedos y las historias que tantas veces repetiste. O la del estado cumplido, donde ya no necesitas convencer al mundo de nada, porque has comenzado a convencerte a ti mismo. Tal vez mañana despiertes y las circunstancias todavía parezcan iguales. Quizá algunas personas sigan tratándote del mismo modo. Es posible que aún no aparezcan las señales que antes esperabas con tanta impaciencia. Pero si algo cambió dentro de ti mientras escuchabas este mensaje, entonces el proceso ya ha comenzado. Porque las grandes transformaciones rara vez anuncian su llegada con ruido. Casi siempre empiezan en silencio, en un pensamiento diferente, en una reacción más serena o en una convicción que antes no existía. Recuerda que no estás intentando convertirte en alguien nuevo para engañar a la realidad. Estás permitiendo que emerja una versión de ti que siempre tuvo el potencial de existir. Una identidad que no depende de la aprobación de los demás, ni de las circunstancias, ni de las probabilidades. Una identidad que comprende que el mundo exterior cambia como consecuencia de un cambio mucho más profundo que ocurre primero en la conciencia. Quizá dentro de unos meses, recuerdes este momento y descubras que la verdadera manifestación no comenzó cuando apareció aquello que deseabas, sino el día en que dejaste de perseguirlo con desesperación y empezaste a vivir con la tranquilidad de quien ya sabía, en lo más profundo de su ser, que el resultado era inevitable. Ese es el legado más valioso que podemos extraer de las enseñanzas de Abdullah y Neville Goddard. No caminar eternamente por el pasillo. No detenernos a mitad del camino observando una y otra vez la puerta que dejamos atrás, sino avanzar con calma, abrir la puerta del nuevo estado de conciencia y permanecer allí hasta que esa nueva forma de ser deje de sentirse como un ejercicio y se convierta simplemente en nuestra naturaleza. Porque el día en que tu identidad cambia de verdad, el mundo no tiene otra alternativa que comenzar, poco a poco, a reflejar esa nueva versión de ti. Y quizás ese sea el mayor secreto de todos. Nunca fue el pasillo el que transformó tu vida. Siempre fuiste tú quien, al decidir atravesarlo sin mirar atrás, descubrió que el destino que buscabas no estaba al final del camino, sino en la persona en la que elegiste convertirte.